Bien, una vez más, buenos días con todos. Vamos a iniciar esta jornada de trabajo de evaluación del primer parcial con el grupo número 1, no sin antes preguntarles si tienen algo que comentar o decir. Si no, pues para arrancar como estaba previsto. Si no hay nada, pues entonces iniciamos con el grupo número 1, que está integrado por Bailón Peñafiel, Carlos Jesús y los demás compañeros. Según los lineamientos, consta el primer grupo, Bailón Peñafiel, Carlos Jesús. ¿Quién va a proyectar las diapositivas? Buenos días, profesor. Yo voy a proyectar. Carlos Bailón. Listo. Ya le doy paso. Ahí está. ¿Se observa? Sí. Ya. Comienzo. Sí, por favor. Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros, como grupo número 1, vamos a hablar sobre la definición de las responsabilidades del sector público. Ok. Como introducción, el Estado influye enormemente en muchas de las actividades que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Es innegable que la administración eficiente de sus recursos es crucial para el desarrollo de la sociedad. Y en función de ello, se han desarrollado diferentes puntos de vista que intentan determinar cuál es el papel que debe desarrollar dentro de la economía. Dicho papel debe desarrollarse independiente del lugar, pues es necesario que se tomen responsabilidades que permitan el desarrollo económico en beneficio de la sociedad, pues entre sus principales ventajas y beneficios está el eliminar los fallos de mercado, objetivo que no es compartido con la empresa privada. Dentro del contenido de nuestra exposición están los siguientes temas. Primero, el papel económico del Estado. Segundo, la economía mixta de los países occidentales. Tercero, diferentes puntos de vista sobre el papel del Estado. Y cuarto, un incentivo para la intervención del Estado, los fallos del mercado. Ok, siga adelante. Como primer punto, el papel económico del Estado, tenemos que la relación entre la economía y el Estado es tan importante y estrecha que los modelos de Estado han estado determinados por los factores de la economía. Es decir, conocemos el Estado, conocemos el Estado liberal, el Estado intervencionista y el Estado neoliberal, entre muchos otros. Aunque el protagonismo en las economías modernas cae sobre los mercados y los agentes privados, es importante reconocer que el Estado tiene un importante papel complementario. No pueden olvidarse estas facetas en las que el Estado es productor de bienes y servicios. Por último, debemos mencionar que el Estado puede ser un recurso o una amenaza para cualquier industria, pues tiene el poder de prohibir u obligar cosas, así como tomar y dar dinero, pudiendo ayudar o dañar significativamente a importantes grupos de empresas o de industrias. Y es aquí donde tenemos uno de los grandes retos del Estado, donde debe optimizar sus instituciones para permitir un óptimo apoyo al mercado y promover así el crecimiento y desarrollo económico. Como segundo tema de la economía mixta en los países occidentales, tenemos que surge entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como un sistema que buscaba la prosperidad social mediante la combinación de mercados libres y un orden social y monetario en manos del gobierno. Es un modelo en el cual coexiste el sector público y el sector privado, y se da principalmente en dos formas. La primera es un libre mercado donde la intervención del Estado se da en lo necesario, es decir, mediante empresas públicas y políticas fiscales. Y un segundo modelo que se da es un Estado intervencionista, que hace excepciones al sector privado para capturar beneficios del mismo.
Estado ejerce influencia en el sector privado mediante regulaciones, impuestos y sus subvenciones. Antes de destacar el papel de la economía en el Estado, asimismo que existe y debemos delimitar entre las actividades públicas y las actividades privadas, pues esto depende del éxito de una sociedad. Como segundo tema de los diferentes puntos de vista sobre el papel del Estado, dadas las diferentes corrientes de pensamientos que han surgido, podemos determinar que se han desarrollado dos puntos de vista principales, cada uno con sus representantes y figuras, y que se han referido acerca del papel del Estado que debe desarrollar en una economía. El primero de ellos es la intervención del Estado, y el segundo la no intervención, donde en el primero, en este caso, la intervención del Estado, en sus inicios fue representado por el mercantilismo, que defendía la idea de que el Estado debe fomentar activamente el comercio y la industria. Con el pasar del tiempo y dentro de este modelo existieron muchos pensadores, pero destacaron dos principalmente. El primero, Karl Marx, con el pensamiento de que el Estado debería intervenir en lo mayor posible en el control de los medios de producción. Teniendo también a Robert Owen, que formulaba que la solución no era ni la empresa privada ni la empresa pública, sino la formación de pequeños grupos de personas que cooperaban bajo un interés común. Asimismo, en el siglo XX existieron muchos países donde el Estado controló los medios de producción, como la ex Unión Soviética. El segundo punto de vista para el caso de nuestro estudio es la no intervención del Estado, que contó con grandes personajes destacados como Adam Smith y Jean-Baptiste Say, que defendieron la idea de que el Estado no debe intentar regular o controlar la empresa privada, lo que incluye acciones como la eliminación del impuestos, subsidios, la eliminación de trabas al comercio, y muchas otras medidas que se creía afectaban al sector privado. Pues bajo este punto de vista de la no intervención, el mercado era eficiente en la asignación de los recursos, ya que cada quien persigue objetivos individuales, por lo que se debía dejar que funcionara libremente. Entonces, el papel del Estado debería centrarse solamente en aspectos básicos como la seguridad nacional y el evitar fallos de mercado. Lo cierto es que lo dicho corresponde a los extremos, pues casi ninguna sociedad en la actualidad sigue al pie de la letra las acciones que corresponden a los puntos anteriormente mencionados, ya que en la actualidad la mayoría de los países, principalmente en Occidente, el sector al cual pertenecemos, adopta un modelo de economía mixta, con intervención parcial del Estado, según lo mencionado anteriormente. Tenemos también un incentivo para la intervención del Estado, los fallos del mercado. Una vez habiendo entendido el contexto de las economías modernas y una breve revisión sobre sus principales puntos de vista, procedemos a analizar los puntos que favorecen y permiten la intervención del Estado. Y estos son los denominados, algunas veces, fallos de mercado, pues surgió la necesidad de controlarlos a partir de los siguientes hechos. El primero es la Gran Depresión que surgió en el siglo pasado, que fue un acontecimiento que demostró a las personas y a la sociedad que los mercados pueden fallar, que no son perfectos, y que dejar que funcionen libremente, sin intervención, generaba prejuicios a la sociedad, surgiendo la necesidad de la intervención del Estado. Pues en aquella época se dieron problemas como los vistos en la diapositiva, desempleo, pérdida de dinero por quiebra de bancos, caída de las bolsas, bajos precios de productos agrícolas e impago de hipotecas por parte de los agricultores, siendo necesarias medidas por parte del gobierno, entre las cuales estuvieron principalmente el subsidio al desempleo, los planes de seguridad social, que hasta entonces no existían, fondos de garantía de depósitos para evitar abusos por parte de los bancos, realizando préstamos de dinero que no tenían. Asimismo, también la implementación de programas de apoyo al sector agrícola, que estaba terriblemente afectado entonces.
Con lo dicho anteriormente, podemos definir lo que es un fallo de mercado. Entendemos que los mercados buscan lo que se denomina óptimo de Pareto. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que un cambio que mejore el bienestar de una persona no debería empeorar el bienestar de otra. La evidencia demuestra que no siempre los mercados funcionan de esta manera, de la medida que produzcan óptimos de Pareto. Por ello, es necesario que un mercado eficiente, se presenten situaciones para que se den el óptimo de Pareto. Se dice que estamos ante la presencia de un fallo de mercado cuando esto no se da, es decir, un óptimo, y es necesaria la intervención del Estado mediante regulaciones económicas. Fallos de mercado. Los fallos de mercado se dan cuando no existen el óptimo de Pareto y se dan de las diferentes formas. La primera de ellas es un fallo en la competencia. Entendiendo por fallo en la competencia, cuando una empresa abusa del poder y su posición dominante, sea en el mercado o en los consumidores, para obtener beneficios injustificados, teniendo como los fallos más claros los monopolios, los duopolios u oligopolios, donde uno, dos o un reducido número de empresas posee un control de mercado casi total, creando no solo enormes barreras de entrada que perjudican el ingreso de nuevas empresas o el crecimiento de empresas más pequeñas, sino que se perjudica también al usuario final. Asimismo, debemos destacar que existen monopolios naturales, donde tenemos un ejemplo claro son los servicios básicos, como el agua potable o la energía eléctrica, que suelen considerarse así porque en este caso se suelen ofrecer exclusivamente por parte del sector público. Como siguiente fallo del mercado tenemos a los bienes públicos, que son aquellos bienes de uso común para todas las personas que no es posible comprar ni vender en los mercados. Y por lo tanto, la empresa privada no tiene los incentivos adecuados para proveerlos. Por ejemplo, las carreteras o el alumbrado público. Es un fallo de mercado, pues las necesidades suelen ser muchas y el Estado debe intervenir en lo posible en su cumplimiento. Como siguiente fallo de mercado tenemos a las externalidades, que son entendidas como aquellas acciones o costos, en este caso negativos, que una persona o empresa causa a otra o a la sociedad en su conjunto, producto de sus acciones incorrectas. Aunque no necesariamente es así, pues existen externalidades que es muy difícil cuantificar, como la contaminación producida al fabricar un bien, ya que no es posible reflejar este costo en el precio al consumidor. Las empresas suelen hacer caso omiso de él y cuando se debe aparecer el gobierno con regulaciones para evitar costos mayores que los asumidos. El siguiente fallo son los mercados incompletos, que se dan cuando no existen ofertantes para ciertos bienes o servicios, o en su caso suelen estar limitados sea por su alto costo o la dificultad para su compra, o sencillamente porque no existen empresas interesadas en ofrecerlo. Un claro ejemplo de este fallo es el seguro de desempleo, cuyo riesgo es demasiado elevado para ser asumido por las aseguradoras privadas, teniendo que ser responsabilidad del Estado. Como siguiente fallo tenemos el fallo en información, que se da y se puede entender cuando existe transmisión incompleta de la información a los diferentes agentes económicos, generando desventajas no solo a los competidores, sino al consumidor final. En este caso, es necesaria la regulación por parte del gobierno para que la mayor cantidad de información posible sea pública. Tomemos un ejemplo, el de los alimentos. Preguntémonos qué pasaría si no fuera obligatorio por parte de las empresas describir el contenido. Sin duda, causaría un gran prejuicio a los consumidores, no solo para la salud, sino para la economía, pues las empresas podrían ofrecer productos con elementos de menor calidad a un elevado precio. Afortunadamente, existen leyes al respecto y suele estar regulado al menos en el caso del ejemplo, aunque puede existir información interna a las organizaciones que no es posible obligar que sea pública,
pero que impacta de manera negativa en los competidores y en el mercado en general. Finalmente, tenemos el paro, la inflación y los desequilibrios, que en muchas ocasiones es un fallo causado por las acciones emprendidas por el mismo gobierno. Algunos dicen que el Estado no solo no ha corregido los fallos de mercado, sino que es posible que haya contribuido a agravar los problemas. Por ejemplo, en nuestro país tenemos que la crisis actual tiene como principal culpable la mala gestión del sector público, del Estado. Aunque las limitaciones del Estado, o sea, los fallos del Estado, no deben impedir que éste trate de atenuar los fallos del mercado, pues es el único ente responsable de su solución. Ya para finalizar, podemos preguntarnos si las medidas gubernamentales son realmente efectivas, y para ello tomamos tres medidas comunes en los gobiernos, y así como sus beneficios y sus desventajas. La primera medida, que son las asistencias médicas a indigentes, ofrecen el beneficio de que reduce la diferencia entre el acceso entre personas pobres y ricas a la salud, pero tiene como contra que no reduce la diferencia en cuanto a esperanza de vida, por lo que se puede asumir que es innecesario. Asimismo, la medida, por ejemplo, de asistencia médica a los ancianos, tiene entre sus beneficios que reduce el pago y alivia el gasto médico de esas personas, pero tiene como contra que los gastos sanitarios son cada vez más grandes para el Estado, perjudicando a toda la sociedad. Como última medida que hemos analizado, encontramos los programas de rehabilitación de la vivienda, donde entre sus beneficios tenemos que mejora la calidad de vida de los cascos más antiguos de la ciudad, pero que dichos programas de rehabilitación no son accesibles para las personas pobres, sino para las personas con una capacidad económica más alta. Con todo lo analizado anteriormente, podemos concluir lo siguiente: que el Estado no es complementario, que el Estado debe intervenir en la economía, ya que se han visto claros ejemplos en el cual la poca o excesiva intervención del Estado es perjudicial para los países. Por tanto, lo mejor es que el Estado intervenga en áreas estratégicas para el desarrollo y que sea un agente regulador de los fallos del mercado. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la presentación. Voy a hacer una sola pregunta por cada grupo por efectos de tiempo y voy a pedirle a Contreras Mayo que me indique cuál es su opinión respecto a la siguiente pregunta. ¿Por qué considera usted importante que existan programas públicos para ayudar a la población? Buenos días, profesor. Considero que es necesario que existan programas públicos para ayudar a la población, porque la empresa privada muchas veces no tiene los incentivos para dar servicios, como por ejemplo alumbrado público, agua potable, dar bienes públicos como parques, carreteras, etcétera, porque no tienen beneficios para ellos. Asimismo, existen otras situaciones como pueden ser las desigualdades y la acumulación de la riqueza, en las cuales es necesaria la intervención del Estado con programas que alivien la pobreza, como pueden ser la ayuda económica a través de bonos, como el bono de desarrollo humano, el bono de discapacidad de Manuelita Sáenz en el caso de Ecuador. Perfecto. Muchas gracias, niña. Gracias. Listo, vamos con el segundo grupo. Briones Mero. Nicole. ¿Me indica quién va a proyectar? Macías Lisset, pero la compañera Débora Briones no se encuentra, tenía problemas de internet. Ya. Listo. Macías Lisset, ¿no? El que va a proyectarse. Macías Pincay Lisset.
Ya le di paso. Puede proyectar, por favor. Ya se observan. Póngala en modo presentación. Ok, puede continuar. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Vamos a presentar el equilibrio entre el sector público y privado y pensar como economista del sector público. La siguiente. Una pequeña introducción para lograr el equilibrio adecuado entre las funciones del sector y las mismas responsabilidades del sector público y privado en la financiación para el desarrollo y el proceso de las diferentes actividades que el Estado quisiera hacer son fundamentales para las perspectivas de un desarrollo sostenible e inclusivo. Por ello, el sector privado se integra en la actividad del sector público a través de la concesión y subcontratación de servicios al sector privado. Los economistas también estudian la escasez, la manera en que las sociedades deciden la forma de utilizar los recursos escasos, en donde, sin embargo, los economistas del sector público pueden tener en cuenta las repercusiones que estas decisiones tienen en el sector privado y además del papel del Estado. El contenido que vamos a presentar será cómo lograr el equilibrio entre el sector público y privado, en donde hablaremos del consenso, las dos formas de lograr este equilibrio y pensar como economista, donde abarcaremos 4 preguntas esenciales. El siguiente. Bueno, ¿cómo lograr el equilibrio entre el sector público y privado? Los mercados suelen fallar. Los mercados suelen tener fallos, en donde, es decir, que no hace o sea, no dirigen los recursos eficazmente a los sectores, en donde el Estado a menudo no consigue corregir estos fallos. Actualmente, varios economistas, cuando se preguntan qué papel debe desempeñar el Estado, intentan tener en cuenta las limitaciones tanto del Estado como de los mercados. Coinciden que hay muchos problemas que el mercado no resuelve satisfactoriamente. En términos más generales, el mercado solo está totalmente eficiente en unos supuestos bastante restrictivos. Sin embargo, el reconocimiento de las limitaciones del Estado implica que este debe intervenir únicamente en los campos en los que son más importantes los fallos del mercado y en los que existen pruebas de que su intervención puede suponer una gran mejora. Hoy entre los economistas de los países occidentales predomina la idea de una intervención limitada del Estado, en la que se puede paliar, pero esto no significa que se puedan resolver del todo. En donde los problemas más graves son, por ejemplo, donde el Estado debe participar activamente en el mantenimiento del pleno empleo y en la reducción de los peores aspectos de la pobreza. Pero ahí la empresa privada debe desempeñar el papel más importante de la economía, en donde se intenta encontrar la forma de que el Estado y los mercados actúen conjuntamente, reforzándose mutuamente. Ahí nace un ejemplo, promoviendo que la administración pública recurra más a los mercados y a los mecanismos parecidos a ellos. La siguiente. En donde sin embargo, continúa habiendo controversia sobre el grado de intervención que debe tener el Estado, así como las opiniones varían según los graves que se consideran los fallos de mercado y lo eficaz que se cree que es el Estado para resolverlos. Normalmente en Estados Unidos, los economistas que han trabajado en administraciones demócratas creen que el Estado tiene que desempeñar un papel mayor, mientras que en las administraciones republicanas ellos dicen que
ellos tienen más dudas de la administración. Esta discrepancia se debe a que en parte la importancia que conceden ellos a los fallos del mercado se basa en la importancia que conceden a la desigualdad, en donde incluso cuando los mercados son eficientes, hasta los economistas favorables al mercado coinciden que estos pueden generar un nivel de pobreza inaceptablemente alto. Siga. ¿Qué pasó? Hola. Sí, se me había ido un ratito. Ya, sí, disculpe. Una gran parte de la divergencia se debe a la política, a su evaluación de la capacidad y la probabilidad de que el Estado las necesitadas, sin crear problemas al mismo. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí se da lo que es el nuevo consenso, que es una visión actual del papel del Estado, traducido en dos iniciativas concurrentes para los diferentes estados, en especial para Estados Unidos, que es la liberación y privatización. La primera redujo el papel del Estado en la regulación de la economía. Por ejemplo, se dejó de regular los precios de las compañías aéreas y del transporte de larga distancia por carretera. Esta regulación ha continuado aumentando debido a que parte del crecimiento o del reconocimiento de los fallos de mercado, como son los relacionados con el medio ambiente y la estabilidad del sistema bancario, en donde era puntualmente años en la administración de Clinton, en su iniciativa Rebuilding Government, buscó un equilibrio, el cual sostenía que, aunque reconocía que en muchos ámbitos esta regulación era necesaria, también se reconocía que muchas reglamentaciones eran excesivamente onerosas, ya que sus beneficios eran menores que sus costos y que podía haber soluciones más eficaces para lograr los objetivos deseados que esta administración requería. En donde en algunos casos parece que el entusiasmo por la liberación fue demasiado lejos. Por citar la crisis económica del asiático en 1997, al igual que el descalabro de las cajas de ahorro en Estados Unidos, eso 10 años antes, y la crisis económica mundial de 2008, esta puso en manifiesto la importancia de la regulación de los mercados financieros, en donde estas crisis acaban saliéndose caras a los trabajadores que la hacen, e incluso también a las empresas y a los contribuyentes mismos. Y tampoco surgió la ansiada competencia en las telecomunicaciones. Ya en la administración Obama, este afirma estar tratando por todos los medios de encontrar el equilibrio. Ya en la segunda iniciativa, que es la privatización, en esta se pretendía transferir al sector privado actividades que antes realizaba el Estado. Esta más fue significativa en Europa porque se privatizó el teléfono, los ferrocarriles, las líneas aéreas y varias empresas del sector público. Por su parte, en Estados Unidos, como el Estado gestionaba pocas empresas, el margen para la privatización era mucho menor. Pero sí hubo una privatización muy importante que fue a la United States Airmen Corporation, que era un organismo público responsable del uranio enriquecido. La privatización que se aprobó en 1997 y que culminó un año después, tuvo profundas consecuencias para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Por citar un ejemplo, complicó los debates sobre desarme nuclear debido a los conflictos de intereses entre las empresas privatizadas y la seguridad nacional. Sin embargo, todavía en 2005 se llevó a cabo una importante campaña de privatizaciones en Estados Unidos, donde se privatizó gran parte significativa del programa público de las pensiones de jubilación para la seguridad social. Esta crisis financiera mundial dejó al descubierto importantes problemas de estas iniciativas. Siguiente. Bueno, otro tema a abarcar es pensar como un economista del sector público. Los economistas estudian la escasez, también la manera en que las sociedades deciden la forma de utilizar estos recursos escasos. Sin embargo, los economistas del sector público deben tener en cuenta las repercusiones que estas pueden traer a las decisiones que tienen en el sector privado y además en el papel del Estado. Es por ello que se hacen 4 preguntas económicas. Siguiente. Que son qué se ha de producir, cómo se ha de producir, para quién se ha de producir y cómo se toman estas decisiones. El siguiente. Bueno, la primera que ha de producirse, para dar una solución a este tipo de interrogantes se lo realiza mediante la curva de posibilidades de producción, en la cual se representan las distintas cantidades de ciertos bienes que pueden producirse eficientemente con los recursos que estos nos puedan dar. Para este caso son bienes públicos y privados. La curva de posibilidades de producción, esta representa el nivel máximo de bienes privados de que puede disfrutar la sociedad para cada nivel de bienes públicos. Si se desea disfrutar una mayor cantidad de bienes públicos, tienen que renunciar a algunos bienes privados. La siguiente. ¿Cómo ha de producirse? Bueno, esta pregunta trae consigo varias decisiones que se deben tomar, tales como el sector en el que se va a producir. Esto abarca el sector público o privado. Otra es decidir qué tipo de recursos se utilizará, en donde se debe dar si más capital o menos capital o viceversa. O incluso también emplear tecnologías que consuman menos energía. Este punto debe tener en cuenta ciertos factores, como son las políticas gubernamentales, las cuales tienen cierta repercusión en la manera de producir de las empresas, ya que existen legislaciones tanto para la protección del medio ambiente como de la seguridad social. Siguiente. Okay. ¿Para quién ha de producirse? Aquí se da lo que es la cuestión de la distribución, en donde las decisiones gubernamentales sobre los impuestos, sobre los programas de asistencia determinan la cantidad de renta que le queda a cada individuo para sus gastos. De este modo, el Estado debe decidir qué bienes públicos van a producirse. Unos grupos se beneficiarán a la producción de unos, otros de la producción de otros bienes. Aquí las decisiones complicadas también son las decisiones colectivas, que esas deben tomarse en el sector público, porque no todas las personas están de acuerdo. La otra parte. ¿Cómo tomar estas decisiones? Bueno, las decisiones en el sector público deben ser tomadas de manera colectiva, es decir, deben ser tomadas por la sociedad en conjunto, como les decía, ya que son complicadas debido a los gustos. Cuando se trata de bienes públicos, existirá quienes obtengan un mayor beneficio de esto.
ya que es de su gusto. Sin embargo, existirán otros que no. Por ejemplo, unos sacan más provecho de otros de los parques públicos. La otra. Como conclusión, bueno, no hay duda de que las empresas de todo el mundo son fuente de crecimiento y empleo, pero son también fuente de las amenazas más graves para el desarrollo sostenido de la contaminación de los flujos financieros, ilícitos que socavan la perspectiva de los recursos públicos. Las administraciones, las empresas privadas y la ciudadanía deben involucrarse de forma conjunta en la apuesta por la innovación y sostenibilidad de los servicios municipales. La comunión entre administraciones públicas, empresas privadas y ciudadanía debe construir en conjunto un buen trabajo para alcanzar la sostenibilidad y eficiencia del sistema público, ya que de esta misma gestión se va a depender la salud económica y financiera de los servicios. Varios economistas del sector público deben tener en cuenta ciertos factores como el papel del Estado, que debe dar solución a las interrogantes existentes a la hora de tomar decisiones que corresponden al sector público, como son las 4 anteriores preguntas que las desarrollé. También se debe plantear que estas decisiones deberán ser tomadas, deben ser colectivas, ya que las decisiones del sector público involucran diferentes percepciones, gustos, preferencias, por tanto deben ser colectivas. Es decir, deben ser tomadas por la sociedad en conjunto. Gracias. Bien, muchísimas gracias. La señorita Briones finalmente no se Vamos conectó. Vamos a ver cuál de las dos personas que forman parte del grupo, las que están presentes, responden a esta pregunta. Bajo el concepto de una economía mixta, como ustedes lo han expuesto, en el caso de Ecuador, por ejemplo, ¿se deben privatizar las actividades que realiza el Estado? Dice, Buenos días, ¿sí me están escuchando? Sí. Eh, yo pienso que, o sea, en mi parecer, yo opino que no, porque son recursos que se destinan para el pueblo. Ya. La compañera que... Ya. Y en cierta parte, o sea, se cree que el sector público se cree que el sector público, el sector privado, perdón, lo puede manejar mejor, pero no es cierto, ya que ellos no cuentan con muchos recursos que puedan satisfacer todas las necesidades del pueblo en general. Perfecto, muy amable niña, gracias. Muy bien. Vamos con el Mayra Delgado Zambrano. Profesor, ¿me puede poner ya como una moderadora porque no puedo salir? No sé, no Ya. encuentro el... Listo, ya está como asistente. A ver, los estudiantes que ya han hecho la exposición, si desean mantenerse conectados, no hay problema, pero si desean salirse y tienen otras cosas que hacer o estudiar para otra asignatura, lo pueden hacer. No necesariamente tienen que estar presentes, se pueden desconectar. Me quedo solamente con los que faltan de exponer. Del grupo Delgado Zambrano Mayra, ¿quién va a proyectar? Buenos días, Zambrano. Zambrano. Cantos, André. Listo, ahí está.
Ya, buenos días, profesor y compañeros. Somos el grupo número 3, integrado por Delgado Zambrano Mayra, Zambrano Cantos Hendrik y yo, Ramos Ibarra Joan Nicole. Siguiente. Los temas que vamos a abordar son el análisis del sector público, los modelos económicos, economía positiva y economía normativa. Siguiente. Para introducir, tenemos que el sector público es el nombre que recibe el conjunto total de las instituciones del Estado. Dichas instituciones se dedican a implementar y administrar las políticas, leyes y programas en un país a fin de garantizar su buen desenvolvimiento. Dichas políticas, leyes y programas deben ser evaluadas a través de modelos económicos. Los modelos económicos constituyen una herramienta para comprender el funcionamiento de una economía o un mercado, permitiendo así simplificar los fenómenos que pueden ocurrir en el desarrollo de las economías. Cabe destacar que dichos modelos económicos hacen uso del análisis positivo y normativo, donde el análisis positivo es aquel que describe la economía y construye modelos que predicen cómo cambiará esta. Y el análisis normativo es aquel que intenta evaluar las diversas medidas sobre los distintos beneficios y costos que ésta pueda causar. Siguiente. Ya, el análisis del sector público debe, para su buen análisis debe seguirse 4 pasos. El primer paso es describir las actividades que realiza el Estado. Las actividades que realiza el Estado son muy complejas y por eso resulta un poco difícil saber cuáles son sus gastos totales y en qué se emplea todo ese dinero. Por tal motivo, algunas de estas actividades se llevan a cabo por ministerios u organismos. Por ejemplo, la investigación es llevada a cabo por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio de Educación y por las universidades. Otro ejemplo de que las actividades se llevan a cabo por parte de organismos es la recaudación de impuestos, ya que los ciudadanos no solo pagan los impuestos al gobierno central, sino que también se pagan impuestos a los gobiernos regionales y locales. Siguiente. El segundo paso es analizar las consecuencias. Este paso consiste básicamente en comprender y proveer en la medida de lo posible todas aquellas consecuencias de las actividades que realiza el Estado. Por ejemplo, cuando se graba un impuesto a una sociedad mercantil, se debe evaluar a quién repercute este impuesto, ya que este impuesto se puede trasladar a los consumidores en forma de unos precios altos o a los trabajadores en forma de una reducción de su salario. Siguiente. El tercer paso consiste en evaluar otras medidas posibles, por lo que es preciso conocer todas las consecuencias que tienen las actividades que realiza el gobierno y también conocer algunos criterios que permitan evaluar. En otras palabras, es preciso comprender los objetivos de la política gubernamental para así lograr comprender si existen otras alternativas que sean más eficaces. Siguiente. El cuarto paso consiste en interpretar el proceso político. Las decisiones colectivas, como la concesión de ayudas a los agricultores o la cantidad que debe destinarse para educación, pasan por un proceso político. Por lo que se debe identificar qué grupos salen ganando y perdiendo de un determinado programa que se quiera establecer. Por eso, los economistas interpretan la importancia de los incentivos dentro de los procesos políticos, ya que estos permiten controlar la conducta de los participantes en base a los intereses económicos que tengan y así se consigue una mejor determinación de los resultados. Siguiente. Los modelos económicos.
En lo que respecta al análisis de la economía, una parte fundamental es conocer las consecuencias que tiene tomar diferentes medidas. Y para esto es necesario la utilización de lo que se denomina modelos económicos. Los modelos económicos, por ejemplo, de la misma forma que una maqueta de un avión intenta reproducir sus características esenciales, asimismo un modelo económico lo que intenta es describir sus características básicas de las medidas que se quieran implementar. El hecho de que los modelos económicos postulen simplificadores que den muchos detalles no es un defecto, sino una virtud, ya que muchas veces da demasiados detalles que resultan de poca utilidad y por esto resulta una analogía. Por ejemplo, cuando vamos a realizar un viaje, hacemos uso de algún mapa. Entonces nosotros necesitaríamos la ruta exacta de la autopista a nuestro destino. Pero si el mapa nos detalla todas las calles del país, esto resultaría un obstáculo y por ende no sería de mucha utilidad. Por lo tanto, los modelos económicos se construyen a partir de las características que se quiere abordar y en todos los análisis económicos es necesario determinar la forma en que responderán los individuos y las empresas a los cambios de política. Bien. Economía normativa y economía positiva. Cuando hablamos de economía positiva, estamos hablando de un análisis positivo, es decir, que debería ocuparse de lo que es, de describir cómo funciona la economía, mientras que la economía normativa se ocupa de lo que debería ser. Por ejemplo, consideremos los aspectos positivos y normativos de la propuesta de establecer un impuesto de $1 sobre la cerveza. El análisis positivo describiría la repercusión del impuesto en el precio de la cerveza. Es decir, esta subiría el valor a los consumidores en $1 o simplemente el fabricante lo asumiría. El análisis normativo parte de este análisis positivo y así intentará predecir cuánto disminuirá el consumo de cerveza e indicará a quiénes afectaría el impuesto, ya que, por ejemplo, se podrían observar que como las personas de renta más baja gastan una parte mayor de sus ingresos en cerveza, el impuesto les afectaría mucho más. Entonces, es posible que además puedan existir estudios que determinen que existe una relación sistemática entre la cantidad de cerveza consumida y los accidentes de tráfico. Y así, utilizando esta información, se podría intentar estimar cómo afectaría el impuesto sobre la cerveza al número de accidentes. Es decir, se describirían todas las consecuencias del impuesto sin hacer juicios de valor, como realmente lo hace el análisis positivo. Siguiente. Entonces, se podría concluir que el análisis del sector público comprende las actividades que se realizan dentro de este sector y su organización. A la vez, prevé todas las consecuencias de estas actividades, evalúa las distintas medidas posibles e interpreta el proceso político, para lo cual debe utilizar modelos económicos y sencillas hipótesis sobre la forma en que responderán los individuos y las empresas a los cambios de las políticas y su repercusión total en la economía. Por lo tanto, estos modelos deben hacer usos de análisis positivos y normativos, donde un análisis positivo, como ya lo mencioné antes, se ocupa de lo que es y un análisis normativo se ocupa de lo que debería ser. Gracias. Muy bien, muchas gracias. La pregunta sería para cualquiera del grupo que la desee responder: ¿de qué manera ayuda la economía normativa a la toma de decisiones por parte del Estado? Hola. Sí. Bueno, como ya lo mencionó la compañera, la economía positiva se ocupa de lo que es y la normativa de lo que debería ser. Como para explicarlo de mejor
con un ejemplo, la compañera había mencionado el ejemplo de un impuesto a la cerveza. La economía positiva se ocuparía de lo que es, por ejemplo, las consecuencias que esto causa. Pero en este caso la normativa busca analizar lo que debería hacer. Por ejemplo, primero deberían investigar que para qué se le puso el impuesto a la cerveza. A lo mejor es para recaudar ingresos fiscales, ¿no? Entonces, la economía normativa a lo mejor se encarga de dar otros criterios, como por ejemplo que resultaría mejor establecerle un impuesto al tabaco que a la cerveza, porque a lo mejor con el tabaco se puede recaudar mayores ingresos fiscales. Ya. ¿Alguien del grupo tiene otra opinión? Me parece bien la respuesta, pero si alguien más quiere aportar algo.